cuán grande es Él. Realmente si contemplamos la creación, todavía la ciencia no puede a ciencia cierta, valga la redundancia, saber lo grande que es el universo. Nosotros lo que vemos cuando vamos por ahí al campo, vemos las montañas, vemos, como dice esta canción, las flores, vemos tanta belleza que hizo el Señor y la grandeza de la creación. La pregunta que nos debemos hacer, si la creación es tan grande, ¿cómo será el Creador? ¿Cuán grande será el Creador de todas las cosas? Cuando la ciencia todavía se sorprende lo que significa el cuerpo humano, cuán grande será el Creador. Porque la creación, como dice Romanos 1, del 19 en adelante, aquellos que puedan decir en aquel día en el juicio, yo no conocí a Dios, Dios lo va a refutar ese argumento diciendo que la creación hablaba de Él. Todo lo que vemos fue creado por aquel que no podemos ver. El sol no lo hizo ningún hombre, lo hizo el Señor. Este planeta no lo hizo ningún hombre, lo hizo el Señor. La creación toda habla de nuestro Señor. Amén. Busque en su Biblia, por favor, en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pablo le escribió esta carta a los filipenses. Toda carta del apóstol Pablo tenía un propósito de corrección, eran cartas correctivas, lo mismo que las cartas universales que se leían en todas las iglesias de aquel momento. Las cartas del apóstol Juan, la carta del apóstol Pedro, tenían propósito de corregir. ¿Qué corregir? ¿Qué? La doctrina. Fíjese qué importante que era la doctrina y qué es la doctrina y que será siempre la doctrina. Que el propósito de las cartas era corregir. ¿Corregir qué? De confusiones, y hoy en día lo que menos considera el cristiano es la sana doctrina. Hoy el cristiano lo que le importa es la experiencia, si se sintió a Dios o no se sintió a Dios, cuando muchas veces lo que se siente no es Dios, es carne. Pablo le corregía a los filipenses. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos confianza en la carne. Versículo 4 voy a leer. Que el Señor nos ayude, que funcione bien el audio y ponemos todo en las manos del Señor. Aunque yo tengo también, dice el versículo 4, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía el apóstol Pablo. El versículo 5, circuncidado en el 8º día del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, decía el apóstol Pablo. Pablo comienza este capítulo, diciendo, lea a la iglesia que él no se iba a cansar de advertirle del peligro. ¿De qué peligro Pablo le quería advertir? Quiero que ahora preste atención y pueda levantar su mirada de la Escritura. Que se cuide de quién, de los perros. Primero empieza a decir de los perros. ¿Quién eran los perros? En la antigüedad, en el siglo I, en el tiempo que Pablo escribió esta carta, los perros no eran una mascota doméstica como hoy. Los perros andaban por las calles, andaban vagando, eran perros salvajes que comían de la basura, eran perros carroñeros. Perros que iban en grupo y atacaban la presa. Los judíos llamaban perro a aquellos gentiles, aquellos que no eran creyentes, aquellos que no pertenecían a la religión judía. Guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Estaba hablando de los falsos maestros, estaba hablando de aquellos que no predican la gracia, estaba hablando de aquellos falsos profetas, de aquellos que iban a buscar, veían a la gente como una presa, como los perros. De los malos obreros, de que no le importaba que el creyente, que el nuevo cristiano crezca en el conocimiento de Dios, sino todo lo veía con una ambición personal, pero le quería enseñar también de que la salvación no era por gracia, sino era por las obras, por los méritos humanos. Guardó de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos decían que era necesario que los creyentes, que los cristianos se circunciden para ser aptos o estar en una obediencia a Dios. Querían mezclar lo que era lo del antiguo pacto con lo del nuevo pacto. Querían judaizar a la iglesia. Y Pablo los llama mutiladores del cuerpo. No solamente está hablando del hecho de circuncidar, sino dice, le están mutilando el cuerpo. Lo están dañando, están desmembrando el cuerpo. Todo de manera figurativa. Con esa mutilación, con esa circuncisión, lo que quieren es destruirte, es apartarte, alejarte. ¿De qué? De la gracia. Pablo les decía, no debemos confiarnos en nuestras propias acciones, no debemos confiarnos en nuestros méritos, no debemos confiarnos en lo que hacemos, en lo que somos o lo que tenemos. Presten atención, eso. Pablo le estaba hablando de qué importante que es no apartarse de la gracia. Y hoy la iglesia tiene que entender lo mismo. La iglesia, hoy le hablo a la iglesia de este tiempo. Aquellos predicadores iban y predicaban y enseñaban algo que parecía bueno, pero le estaba apartando de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo, si usted ahora sí vea la Biblia, vea su Biblia y fíjese lo que dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Vio el versículo 4? Pablo le detalla. 7 cosas tenía Pablo para jactarse, para decir yo soy mejor que todos. Número 1, Pablo decía que era circuncidado en el 8º día. En el tiempo exacto que la ley que Dios le había dado a Moisés, que debía circuncidarse el niño al 8º día. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo soy
pertenezco a la tribu de Benjamín, decía Pablo. En la cuarta cosa dice, yo soy hebreo de hebreo. Yo soy un hebreo de pura cepa. La quinta cosa, el sexto mérito que tenía Pablo en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. No hay mejor judío que yo perseguía a los cristianos, decía Pablo, y era verdad. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fariseo. Pablo estaba diciendo que él tenía mayores logros que cualquiera. Pablo estaba diciendo que él era mejor que cualquiera de lo que iban a predicar. Pero en el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todas las cosas que yo creía que eso me hacían alguien delante de Dios, entendí que eran pérdidas. Todas aquellas cosas que me hacían creer que eran ganancias en mi relación con Dios, cuando conocí a Cristo la consideré que eran pérdidas. ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupó tanto en enseñarle a la iglesia que no debían confiarse en los méritos propios, en los logros propios? Porque cuando el ser humano, cuando el hombre, cuando el cristiano cree que Dios nos salvó, que Dios puso su mirada en nosotros por lo que nosotros éramos, por nuestros méritos, porque éramos mejores, porque éramos buenos, está menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Está apartándose de la gracia del Señor. De estas cosas se jactaba Pablo. Se sintió orgulloso de estas cosas. Pensaba que eso lo hacía diferente. Él pensaba que estas cosas eran mejores, que nadie podía superarlo en sus méritos. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora nosotros es qué consideramos nosotros, qué logros tenemos nosotros que nos consideramos mejores. ¿Por qué piensa que, yo sé que usted sabe por qué es salvo, sabe que es salvo por gracia, sabe que no merecía la salvación, nosotros sabemos que no merecíamos el amor de Dios. Pero hay doctrina dentro de la iglesia cristiana, evangélica, cuando todavía dice, no, a Dios lo elegiste vos. Dios vio tu corazón, por eso se acercó a tu vida. Entonces esa doctrina antropocéntrica que lo tiene al hombre en el centro, hace al hombre copartícipe de la salvación. Esa doctrina que querían enseñar en el tiempo de Pablo, los judíos, aquellos perros, aquellos mutiladores, aquellos que parecían que enseñaban algo bueno, estaban enseñándole que Dios los salvó porque ellos iban a obedecer la ley, cuando ningún hombre pudo obedecer la ley de Dios. Pero hoy en día sigue todavía el mismo mensaje. Ese mensaje nace del corazón orgulloso del hombre. Cuando nosotros todavía pensamos que lo que hacemos nosotros o que lo que hicimos nosotros nos hizo merecedores de la gracia del Señor. Pablo dice, yo tenía muchas cosas de que jactarme, muchas cosas de que confiarme, pero después me di cuenta que todas esas cosas eran basura. Pablo consideraba cosas mejores que después se dio cuenta que no eran mejores. Ahora pensemos en lo siguiente. Para el mundo de hoy, el mundo, ¿qué considera mejor? ¿Qué considera las mejores cosas que puede alcanzar un ser humano? El mundo cree que si un ser humano logra
poseer riquezas, se siente seguro. El mundo cree que porque las riquezas te dan poder, te dan prestigio, te dan seguridad. El mundo cree que adquirir títulos, si alguien logra tener algún título, eso le da cierto prestigio en la sociedad también. Una posición social es importante, dice el mundo. Un buen trabajo es importante. Ser feliz es importante, dice el mundo. Son cosas importantes. Alguien, casarme y tener una persona, una pareja para sentirme bien, acompañado, es importante también. Pablo se dio cuenta, y hoy la palabra de Dios nos hace dar cuenta, que todas esas cosas sin Cristo no son importantes. Hoy en las iglesias predican y anuncian el evangelio como el evangelio que te puede sanar y prosperar. Pero ese evangelio que te sana, que te prospera, sin la salvación, no es nada. Nosotros sabemos que lo mejor no son esas cosas que dijimos. Son importantes, pero no es lo mejor, no está en primer lugar. La iglesia sabe que lo mejor es Cristo. Lo mejor es Cristo, solo Cristo. Por eso Pablo en el versículo 7 decía, por cuanto estas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo antes creía que estas cosas eran ganancia, pero ahora las considero pérdida. Fíjese cómo cambió la perspectiva de Pablo. Antes él pensaba que esas cosas eran las mejores que él tenía, después se dio cuenta que eran pérdidas. Y lo que consideraban que eran buenas, después las consideró basura. Basura. Porque esas cosas que en los méritos o logros humanos, Pablo sabía, ¿por qué Pablo la consideró como pérdida? Porque él entendió que esas cosas que él la consideraba como mérito, como logros humanos, lo apartaba de la gracia. Porque le llenaba de soberbia. No lo hacía humilde, sino lo hacía soberbio. Yo, judío de judío, yo que estudié a los pies del mejor maestro que momento, Gamaliel, yo que fui circuncidado al 8º día, yo que pertenezco al club exclusivo de los fariseos. No hay nadie como Pablo, pensaba Pablo. Yo soy celoso de la ley de Dios. Hoy hay cristianos que todavía se parecen, nada más con otras palabras. Yo que hice esto, yo que hago lo otro, yo sin Cristo no soy nadie. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque es una línea muy fina que podemos pasar, desde la gracia podemos pasar a la ley, a ser legalista. Legalismo. Que pensar que con mis acciones, con todo lo que yo hago es suficiente. Toda persona que se siente así como querían enseñar aquellos maestros a la iglesia de Filipenses, está formando discípulos orgullosos, soberbios, mejores. Pablo entendió que todo eso era basura, era pérdida, porque todo eso impedía conocer a Cristo. Porque alguien que se considera tan perfecto, alguien que se considera con tantos logros, tantos méritos, no necesita un Salvador. No necesita un Salvador. Esa doctrina que enseña, que tiene tanta apariencia de cosas buenas, que tiene tanto prestigio, es una doctrina demoníaca. Porque esa doctrina está diciendo, no necesitas un Salvador. Eso es demasiado bueno. ¿O por qué cree que los fariseos rechazaron a Jesús? Porque ellos se consideraban demasiado perfectos, no necesitaban un Salvador. ¿Cómo este hijo de carpintero, este carpintero me va a salvar a mí? Si yo soy demasiado bueno. Y los fariseos, en cuanto a reputación, podríamos decir que eran perfectos. En cuanto a reputación, la semana pasada le dije
que la reputación es lo que los demás piensan de mí. Pero Dios no ve eso, Dios ve el corazón. Por eso Jesús, que podía ver el corazón, le decía sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de muerte. Yo la semana pasada le citaba a alguien lo que dijo alguna vez un pastor, que decía que el corazón orgulloso, soberbio, se cree autosuficiente. Con esa doctrina que los falsos predicadores trataban de enseñar en esa iglesia, Pablo la consideró como peligrosa y hoy también nosotros la consideramos como peligrosa. ¿Qué cosas podemos considerar nosotros? Aquellas cosas que son buenas. ¿Qué cosa mejor, las cosas mejores que este mundo la considera y que muchos cristianos, entre comillas, consideran que son mejores? ¿Qué cosas mejores, aquellas que todos lo catalogan como mejores, qué es mejor que Cristo? Obviamente que nada. El rey David, en esa oración de arrepentimiento, cuando clamaba a Dios pidiéndole, no quites tu Santo Espíritu. Él nunca le clamó a Dios, que no me quite la corona de rey, que no me quiten el privilegio de ser el rey, que no se enteren que yo soy un pecador. Eso él lo puso en tercer y cuarto plano. Él dijo que no, Señor, no quite tu Santo Espíritu de mí. Él entendió que lo mejor es Cristo. Lo mejor es estar en comunión, una comunión personal con Dios. Que nada ni nadie interrumpa esa comunión que tenemos que tener, que debemos tener con nuestro Señor. ¿Qué es más importante que conocer al Salvador de nuestra alma? ¿Qué es más importante, la salud o la salvación? La salvación, ¿qué más importante? ¿Las riquezas o la salvación? ¿Qué más importante? Estar con Dios, como decía David, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Estaba diciendo, es mejor un desierto con Dios que vivir en un palacio de un rey. Pero hoy en día pensamos totalmente diferente, porque el mundo piensa diferente. Y como nosotros vivimos en este mundo, nuestra mente se contamina por los pensamientos de este mundo y a veces adquirimos pensamientos de este mundo y los traemos a la iglesia. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice, tenemos que renovar nuestra mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios. El Señor dijo en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Le está diciendo, ¿qué vale más que tu alma? Jesús le dijo también en otra parte, en otra situación le dijo, no tienen que temer a aquel que puede destruir su cuerpo, tienen que temer a aquel que puede destruir su alma y mandarla al infierno. ¿Qué cosa más importante que seguir a Cristo? Busque Mateo 16:24. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Y quiero leer en otra versión el versículo 24, 25 y 26. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si trata de aferrarse a la vida, la perderá, pero si entrega su vida por mi causa, la salvará. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas mucho del mundo entero? Si ganas el mundo entero, y pierdes tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Cualquier doctrina que no sea bíblica, cualquier doctrina que no sea sana doctrina, lo que va a enseñar es que primero estamos nosotros. Y Dios es un accesorio. Dios es el que cumple tus sueños. Dios es el que te ayuda a alcanzar tus logros, tus anhelos. Cualquier doctrina, porque cualquier doctrina humana siempre el hombre es protagonista. Es como el director y productor de una película, él va a querer actuar si tiene un ego muy alto. Va a querer ser el protagonista de la película. Pero la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, es diferente. En la doctrina humana, el pastor está deseoso de incorporar miembros a su congregación. No importa, la cosa es que esté llena la iglesia, que seamos muchos. Y cuando nos reunamos con otros pastores, le preguntan: ¿cuántos miembros tenés en tu iglesia? Yo tengo 200, yo tengo 400. Y hay una visión que vamos a llegar a 2000. A Cristo no le preocupaban estos números, porque Él ponía condiciones excluyentes. Él dijo: si alguno quiere ser mi seguidor, niéguese a sí mismo. Niegue hacia sí mismo. Deje su forma, su manera egoísta de vivir. Está diciendo: ya no va a vivir para usted, sino va a vivir para seguirme, para servirme a mí. Eso lo dijo el Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, si trata de aferrarse a tu vida, si tratas de traer más agua a tu molino, si tratas de buscar tus beneficios propios, si tratas de decir: no, hoy esto no me conviene, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, vas a perder tu vida. Pero si entregas tu vida por mi causa, salvarla, dijo el Señor. Y Jesús nos pone en el versículo 26, da un razonamiento tan claro y tan sabio que solamente Él pudo dar. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Cuántos ricos muertos, cuántos pobres ricos que murieron conocemos? ¿Cuántas personas que se han creído poderosas, que pasaron por este mundo sin conocer del Señor, porque ellos no necesitaban un Dios? Y mucha responsabilidad tenemos lo que predicamos, porque usted cuando nos enseñaron que tenemos que predicar de Cristo a aquel que está enfermo, Dios te puede sanar. Aquel que está pobre, Dios te puede prosperar. Pero esa predicación no podemos decirle al rico, porque el rico dice: yo estoy sano, tengo los mejores médicos, no necesito prosperidad, tengo muchísimo dinero. Nos olvidamos del alma, nos olvidamos que Él vino a salvar nuestra alma de la condenación. ¿Por qué Pablo cambió su perspectiva de lo que antes consideraba mejor? Lo consideró después basura o pérdida. Yo le preguntaba el viernes a los hermanos si Dios se apareciera una noche y le dijera: voy a concederte lo que estás anhelando, lo que más anhelas. Y dentro de esa conjetura poníamos: si alguien estaba enfermo, le iba a pedir: Señor, saname. Alguien que estaba en escasez: Señor, prosperame.
O alguien que estaba en algún problema, Señor, soluciona mi problema. Y esta oración, este ejemplo también va para el mundo, ¿no? Pero, o a la hora de orarle a Dios, de agradecerle, si el Señor nos preguntara, ¿qué tenés que agradecerme? Señor, gracias porque estoy sano, Señor, gracias porque estoy bien, gracias porque nada me falte, está bien. Pero nos olvidamos de lo más importante, la salvación. La salvación. Porque ¿de qué sirve que nosotros tengamos salud, riqueza, todo lo que podemos llegar a anhelar y no tenemos la salvación de nuestra alma? Absolutamente de nada. Pero ¿por qué nosotros, ahora paso al último punto, por qué nosotros a veces tenemos una perspectiva errada, una consideración errada, una valoración errada de las cosas? Como lo tuvo Pablo. Antes creía que era bueno, después se dio cuenta que no era bueno. ¿Por qué nosotros nos valoramos tanto la salvación? Que es por gracia. Porque la salvación es por gracia. Y en nuestra cultura, en nuestra naturaleza humana, siempre lo que es valioso nos debe costar un esfuerzo. Lo que cuesta vale, decimos nosotros. Pero la salvación fue un regalo de Dios. Entonces, como es un regalo, no lo valoramos, no la valoramos. La Biblia nos enseña que lo mejor fue gratis. La salvación de nuestra alma no nos costó, pero le costó al Señor. Pero ¿por qué Dios permitió que así fuera? Esto es lo que le decía a los hermanos, y permítame, si usted lo escuchó, vuelva a escuchar. ¿Por qué Dios permitió que la salvación sea por gracia? Y no nos dijo, tenés que hacer tal cosa para lograr la salvación. Tenés que hacer X cantidades de obra de bien para alcanzar la salvación de tu alma. Primero, para que la salvación, aquel que recibe la salvación, iba a evidenciar un fruto visible, que es la gratitud, el amor al Salvador. Aquel que recibió la salvación, como dice 2 Corintios 5:14, ya no iba a vivir para sí mismo, sino iba a vivir para servirle al que le salvó. La gratitud es una característica, la gratitud a Dios, el amor de Dios es una característica de aquellos que recibieron la salvación. Porque si la salvación hubiera sido gratuita, entonces ¿de qué hay que agradecerle? Si ya la salvación fue un premio que yo me lo merezco, que yo me lo he ganado. ¿Por qué la salvación es gratuita? Porque ¿cuántas riquezas podrían pagar la salvación? ¿Qué obra podríamos hacer para recibir la salvación? ¿Qué obra de bienes podríamos hacer para recibir la salvación si el hombre que está sin Dios no puede hacer ninguna obra de bien? 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. Pablo dice, yo puedo dar toda mi fortuna para los pobres, puedo dar mi vida para ser sacrificada para salvar a alguien. Si no tengo amor, de nada sirve. Sin Dios, nada sirve. Entonces la salvación es gratuita. Es por gracia, no es por merecimiento. Pero la religión del hombre dice, no, tenés que hacer tal cosa para ser salvo. Tenés que hacer tal cosa para recibir la salvación. Entonces, usted me está diciendo, pastor, de que no tengo que hacer nada. No, todo lo contrario. Le acabo de decir que aquel que recibió la salvación ya no vive para sí mismo, dice la palabra, sino vive para Él, para servirle al Salvador, para servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que recibió la salvación no puede quedarse quieto, no puede quedarse ocioso, algo tiene que hacer para el Señor. Heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer?, dijo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga?, dijo el apóstol Pablo cuando recibió
Saulo de Tarso que cayó ciego por el resplandor del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto a servirle. Dice la Escritura en Colosenses 3. Hermanos, si pues habéis recibido con Cristo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto a este mundo y vuestra vida está escondida en Cristo. ¿Por qué no le servís al Señor? ¿Por qué no haces algo para Dios? No, porque tengo muchas otras cosas para hacer. ¿Qué cosa más importante que el Señor? ¿Qué persona es más importante que el Señor? Para Pablo, antes de conocer a Cristo, las cosas más importantes era ser el mejor fariseo, el mejor religioso, el hombre con más prestigio de la sociedad. Después, cuando conoció a Cristo, se dio cuenta de que todo eso era estiércol, dice el original. Nosotros leemos basura. Comparado con Cristo no es nada. ¿Por qué no podemos seguirle? Porque el Señor dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo significa, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que quiera Él. Tome su cruz, obediencia. Sígame recién, dijo el Señor. A veces los predicadores dicen, seguí a Cristo. No le dice las dos primeras condiciones, negate a vos mismo, toma tu cruz para poder seguirle. Aquel que no puede cumplir con esos requisitos no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Negarse a uno mismo. Y ahora seguramente usted se está preguntando, ¿y cómo hago para no caer en el error en el cual estaba Pablo, donde consideraba muchas cosas de este mundo, muchas cosas materiales, muchas personas eran más importantes que Cristo? Primero, si militamos en nuestra carne, vamos a buscar las cosas de este mundo. Vamos a buscar ver para recién creer. Si venimos a la iglesia, vamos a buscar sentir, percibir para recién creer. ¿Y por qué militamos en la carne? Porque no andamos en el espíritu. ¿Y por qué no andamos en el espíritu? Porque no alimentamos nuestro espíritu. ¿Y por qué no alimentamos nuestro espíritu? Porque nuestra carne odia todo lo que tenga que ver con el espíritu, odia todo lo que tenga que ver con Dios. Nuestra carne odia congregarse, odia leer la Biblia, odia orar, odia a Dios, odia a Cristo, nuestra carne. Entonces hay una disyuntiva, un doble pensamiento en nosotros, porque nuestro espíritu quiere seguir a Dios, pero nuestra carne no quiere hacerlo. Y estamos delante de dos opciones. Seguir a Cristo es negarse. Hoy yo no quiero orar porque hace frío, ¿qué me voy a levantar a la cama a orar? No, si Dios me ama, lo mismo, dice la carne, tranquilo. Pero mi espíritu dice, no, yo tengo que estar en comunión con Dios. Hoy no quiero congregarme porque hace frío y aparte yo no voy a perder mi salvación, decimos ya porque hemos conocido la doctrina calvinista. Yo soy salvo y la salvación no se pierde. Pero el Espíritu sabe que se tiene que alimentar. Así como nuestro cuerpo nos hace saber cuando tiene hambre y nosotros comemos 3, 4 veces al día, pero nuestro espíritu lo alimentamos una sola vez a la semana. ¿Cuántas veces ora por día, hermano? No, yo oro por día, la verdad no sé, pero por semana una. ¿Cuándo? Los domingos, cuando vengo acá a la congregación. ¿Cómo está tu espíritu raquítico, débil? Pero yo quiero seguirte, Señor. No podés, porque no te estás negando a vos mismo. No te estás negando. No, pero si yo amo a Dios. Mentira. Mentira. ¿Saben qué dijo? Mentira Cristo, yo no. Porque aquel que me ama guarda mis mandamientos. Aquel que me ama me obedece, dijo el Señor. No, pero si lo mismo, si yo no oro, lo mismo. No, no puede existir un cristiano que no ore, no puede existir un cristiano que no se congregue. Y eso no lo digo yo, no me mire mal. Eso la Escritura nos dice. Primera de Juan 5:1 dice, si aquel
que nació del Espíritu ama al Padre, pero también ama a los que el Padre engendró, a los hermanos. Son evidencias. No, pero yo sí amo a Dios. No se trata de cuántas cosas decimos tampoco. No se trata de cuánto yo puedo expresar con mis labios, cuánto amor, sino cuánto hago. Porque es fácil, yo le digo, es fácil predicar. Si uno tiene el don, conoce algunas técnicas de predicación, puede predicar. Es fácil hablar, es fácil leer la Biblia, pero es difícil vivir en la carne como cristiano. Es difícil considerar qué es lo mejor para mí. Jesucristo le decía a los seguidores, aquellos que fueron alimentados por panes y peces, ustedes me siguen por la comida, le dijo Jesús. Pero no trabajen por la comida que perece. Evangelio de Juan, capítulo 6. Sino esfuércense, trabajen por la comida que no perece, la comida espiritual que les ha dado vida eterna, decía Jesús. ¿Por qué tanto se preocupan y se esfuerzan y ponen tanta energía y me siguen? Porque ellos caminaron muchísima, una distancia larga para seguir al Señor, para que el Señor les dé de comer. ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se esfuerzan tanto? Todos los que nos esforzamos aquí es por las cosas materiales de este mundo, pero debemos esforzarnos mucho más, está diciendo el Señor, por lo que es eterno. La comida se pudre. ¿Por qué te esfuerzas tanto? Bueno, quiero tener mi casa, mi auto. El auto se hace viejo, pierde el valor. No, quiero tener una posición. Todo se pierde. No, quiero tener un título. Todo está bien, pero está en segundo plano. Porque cuando partamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Esfuércense, pongan su energía por lo eterno, dijo Jesús. Pero eso se logra, esa claridad de discernimiento, de saber qué es lo valioso verdaderamente, se logra cuando estamos en el Espíritu. En el Espíritu. Porque cuando estamos en el Espíritu, las cosas de Dios están en primer lugar, son indiscutibles. Pero cuando estamos en la carne ya empezamos a discutir todo. Ya argumentamos todo. No, pero si yo sé que Dios me ama igual. No sé por qué me dice el pastor si yo sé que Dios me ama. No le dice el pastor, le dice la palabra de Dios. Ya comenzamos, yo le digo porque yo también soy igual, ¿no? Yo comienzo, más cuando uno tiene un poquito más de conocimiento, comienza a argumentar todo con la palabra. No, pero si hoy no voy a orar, yo sé que Dios me ama. Yo sé que está todo bien y el amor de Dios es eterno. Pero estoy mostrando que me estoy enfriando espiritualmente, que me estoy debilitando espiritualmente, que me estoy alejando de Dios. Decía un predicador, dice, lo que pasa es que los cristianos nos creemos que somos baterías. La batería uno la conecta, está cargada, la desenchufa y anda, lejos de la fuente. Está descargando la batería, vuelve a conectarla nuevamente. No, yo tengo que ponerme las pilas con Dios, decimos. No tengo que volver a Dios, estoy descargado. La Biblia dice en Juan 15, tenemos que permanecer en Cristo. Porque ustedes apartados de mí nada pueden hacer. Absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros pensamos que sin Cristo podemos, no, pero si Cristo está en mí. Muchas palabras y pocos hechos. Aquel que está en Cristo vive para Cristo. Cristo está en primer lugar. Al tomar cualquier decisión, está Él primero. Él primero. En nuestros planes Él está primero. No, pero Dios, Él sabe, decimos nosotros. Él me conoce. Él total me va a perdonar. Argumentos de la carne. Cristo está en primer lugar. Todo lo demás comparado con Cristo no tiene importancia. Cristo es lo primero. Cristo es lo primero. A los que son papás, a los que somos papás, siempre nosotros queremos que nuestros hijos, y está bien esto, pero está en segundo plano, que nuestros hijos tengan una carrera, un título, un trabajo seguro,
y como el mundo dice, tenés que ser alguien en este mundo. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es la salvación de su alma. Nadie sabe el día ni la hora en que va a morir. No se muere solamente de viejo, mueren de bebés que vivieron una hora y murieron, vivieron un día y murieron, vivieron una semana, un mes, un año, 10 años, 12 años. El Señor determina cuándo va a morir todo ser humano. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Pero nosotros nos preocupamos, nos abocamos, decimos, no, tenés que estudiar. Está bien, pero está en segundo plano. Tenés que ser alguien, está bien. Primero salva tu alma, procura conocer al Señor, hablarle del Señor, hablarle de quién es Cristo. Porque si no estamos diciéndole a ellos, más importante que ir a la iglesia es que vas a la universidad. Más importante que leas la Biblia y ores, es más importante que estudies. No, primero orá, estudia la palabra y después hace todo lo demás. No, pero lo que pasa es que en la iglesia no hay escuelita dominical. Los padres tenemos que instruir a nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Los padres. Dios lo va a preguntar allá, ¿quién fue el maestro de la escuelita dominical de tu hijo? No, ¿qué le enseñaste? Deuteronomio 6. ¿Qué dice? Enseñale a tus hijos, el Señor tu Dios uno es. Enseñale, hablale. No, pero primero, hijo, estudie, sea alguien en la vida. Tenga un buen trabajo el día de mañana. Cómprese todo lo que usted quiera. Cosas materiales, materialismo. Está tan arraigado todavía en nuestros pensamientos. Primero busque a Dios, hijo. Primero conozca de Dios. Conózcalo a Él. Todo va a ser diferente. El Señor está primero. El Señor está primero. Siempre. Siempre, usted pregúntese siempre, que no sea solamente un cliché, primero está Dios, no, sino que sea una realidad. Dios está primero. Menos palabras y más acciones. Menos palabras y más acciones. Yo el domingo pasado, el lunes pasado, los exhorté a mis hermanos con mucho amor, pero con mucha responsabilidad. Primero está el Señor. Porque el domingo pasado, bueno, hoy faltaron algunos hermanos. Y los hermanos muy respetuosos me dieron sus explicaciones. Yo le entendí y me puse en lugar de ellos, yo hubiera hecho lo mismo, digo. Pero no se trata de lo que yo habría hecho, ni lo que si a mí me parece bien, si lo comprendo y los amo, eso no se trata de qué es lo que dice la Escritura. Se trata de que vamos nosotros mostrando ciertos síntomas. ¿Vieron cuando está por enfermar? Ciertos síntomas de enfriamiento espiritual. Cuando no nos estamos poniendo en primer lugar al Señor. No estamos poniendo en primer lugar al Señor. Primero, cuando nos sentimos mal, tenemos que preguntarnos, ¿estuvo poniendo en primer lugar al Señor? Cuando alguien me pregunta, me cuenta que está mal, lo primero que pregunto es, ¿estás orando? Que nosotros entendemos siempre que primero está en el primer lugar está en el Señor, entonces todo va a ser diferente. No vamos a vivir religiosamente, tratando de aparentar, sino vamos a vivir una vida cristiana genuina, verdadera, que es grata delante de los ojos del Señor. Oramos al Señor en esta mañana y le damos gracias por su infinito amor y misericordia.